Haití. Política. Existía un férreo autoritarismo que impedía la participación democrática de los colonos. Todo dependía directamente de la corona y estaba a cargo de dos figuras políticas relevantes: el gobernador general, jefe del ejército y garante de la estabilidad; el intendente se encargaba de la gestión pública y hacienda, los tribunales y de los asuntos jurídicos. Dos fuerzas con poder que generaban un equilibrio sociopolítico y a su vez evitaba la autonomía. Una estrategia que garantizaba la grandeza del imperio, prefiriendo la metrópoli que la colonia, una de las principales causas de la revolución. Aquí Francia genera un estatus político dual, dos fuerzas políticas para que ninguna de las dos tome el poder. En la parte social, con la esclavitud en el centro, se manifestó rápidamente la estructura social, dando como resultado una sociedad fuertemente estratificada, tanto en lo económico como en lo racial. Arriba los colonos franceses blancos, propietarios de la mayoría de las plantaciones y de por lo menos 480.000 esclavos. Un poco más abajo los criollos, que era un grupo de personas que habían viajado en busca de dinero fácil y rápido, pero que se encontraron con hacendados que dominaban el negocio del azúcar, por lo que les tocó conformarse con pequeñas parcelas y trabajar para los más ricos. Otro obstáculo que se presentaba en las relaciones entre agricultores pequeños y administradores de haciendas con los grandes hacendados era el hecho de solo poder vender los productos directamente a la metrópoli, a Francia. Esta política dejó como consecuencia una fuerte dependencia económica entre Santo Domingo y Francia, y a su vez una subordinación francesa de los plantadores frente a los burgueses metropolitanos. Entre los años 1722 y 1768, una serie de revueltas populares blancas en contra del orden colonial fueron reprimidas de forma violenta por las tropas realistas, y a su vez se hicieron algunas concesiones con el fin de bajar los ánimos caldeados. Pero eso no detendría el deseo de una mayor autonomía, que fue la causa original de la revolución haitiana. Una nueva clase social surgió dentro de la casta blanca. Fueron los Petit Blancs, conformada por unos 10.000 criollos y franceses. Eran de origen plebeyo, salidos de artesanos, soldados, empleados, comerciantes, administradores de plantaciones, entre otros. Muchos llegaron a la isla a inicios de la colonización con la figura de engangues o enganjes, que eran personas traídas de Europa, muy pobres, a las que las esclavizaban por 3 años, recibían la libertad de una pequeña porción de tierra para trabajarla, y muchos de ellos soñaron con hacerse ricos en estas y tener grandes haciendas, pero esto jamás ocurrió. Aunque se ubicaban en medio de la pirámide social, gracias a su color de piel y un capital intangible, sin embargo estaban en desacuerdo con todas las políticas colonialistas. También mantienen un discurso de odio y dominio sobre las comunidades negras y mulatas. Es decir, un grupo de personas que están en la mitad, que odian al sistema que los oprime, que los pone a trabajar, y odian también a los esclavos. Los africhans o africanis, también llamados hombres libres de color, eran otro grupo social dentro del antiguo régimen, compuesto por unos 300.000 mulatos y negros libertos. Estos estaban asentados en su mayoría en la capital y se mantenían en el medio de las castas sociales, dueños de pequeñas plantaciones de café, índigo y azúcar, entre otros, pero que paradójicamente tenían esclavos. En los comienzos de la colonización, y juntamente con la introducción de los esclavos a la isla, y debido a la falta de mujeres europeas en el entorno, muchos se vieron obligados a tomar esclavas como mujeres permanentes, y a su vez engendraron hijos mulatos que nacían esclavos. Pero muchos de los colonos, viendo la disparidad creciente entre blancos y negros, deciden dar la libertad a sus hijos mulatos con la intención de tenerlos de su lado, algo que se conoció como el Code Noir o el Código Negro, estableciendo a mulatos y negros libertos que poseían los mismos derechos que los hombres blancos. Así surge un sector de una sociedad de mulatos y negros libres, quienes podían adquirir esclavos y tierras medianas, convirtiéndose en plantadores y amos maltratadores al mismo tiempo. Estos no encontraban una empatía con sus hermanos en desgracia y negaban cualquier vínculo con África. Su crecimiento no se hizo esperar, lo que provocó leyes que regularan su estatus para que no amenazaran la estabilidad del poder blanco.
Siendo plantadores y esclavistas, aún así soportaban el menosprecio y la burla de los colonos y de la clase oligarca e incluso adquirían la cosmovisión del pueblo colonizador. Lo que ocurría en Estados Unidos les alimenta el deseo de cambiar su situación y adoptar finalmente un ideario libertario. Los esclavos representaban el escalón más bajo de la pirámide social y sumaban para 1789 unos 480.000, siendo la mayoría de la población. Decenas de miles llegaban por año a los puertos de desembarque. Les llamaban despóticamente bozales, que denotaba su mala pronunciación del idioma francés, el que pronunciaban como si tuviesen un objeto en la boca. Sin embargo, era esa población esclavizada la que funcionaba como el verdadero sostén económico de la isla. Llevaban un proceso de cultivo casi industrializado y generaba ganancias enormes. Es decir, estaba muy bien distribuido el proceso de trabajo. 200 personas por plantación, sin ningún beneficio, 6 días a la semana, 14 horas al día, sin libertad y bajo amenaza de látigo. Además del dueño de la plantación, estaba el administrador, que por lo general eran aquellos blancos que habían sido traídos de Europa y se habían empobrecido, los capataces, que eran criollos o hijos de esclavos libertos. Estos imponían la voluntad del administrador y que paradójicamente, gracias a esta experiencia en el mando, fueron un sector muy representativo en el momento de la revolución. Dentro de la población esclavizada surgieron dos grupos: los que estaban en las plantaciones, siendo los más fuertes y jóvenes, y los que ayudaban en los quehaceres de la casa, quienes eran adiestrados para que creyesen que eran superiores a sus demás congéneres. Estas estrategias fueron implementadas con el propósito de dividir, pero lejos de eso, lo que lograron fue fortalecer el ánimo colectivo y consolidar una identidad. Por eso Haití es la cuna del fortalecimiento del poder de la transformación de las sociedades. Por el contrario, se le ha abandonado a su destino, se le ha dejado a su suerte, y ahí sí, como no hay oro, como no hay coltán, como no hay nada de esto, entonces a nadie le importa, nadie quiere intervenir allí, porque no hay nada, ya no hay nada que sacar. Ya países colonialistas dejaron un basurero y se fueron. La historia no está aquí para estregársela en la cara a nadie, ni para generar odios ni rencores. La historia está aquí para que, si es contada, no se repita. Porque cuando no conocemos la historia, podemos tener la condena de repetirla. Quiero dejarlos hoy con una frase increíble que encontré. No lo dijo él. Como dijo uno de sus adversarios, fue un personaje que conseguía hacerse invisible allí donde estaba y visible donde no estaba. Parecía haber tomado del tigre su naturalidad de movimientos. Hablando del señor Toussaint de Louverture, el gran líder haitiano, que la gente, cuando tú no estés, te extrañe, pero cuando estés, ni siquiera nota tu presencia. Increíble. El señor de las herramientas.